con un programa de crónica, a las 8 tengo Anam, después de ustedes, 21:30 un canal de televisión de Misiones, pero bueno, un poco esa es la tarea, pero quiero disculparme especialmente con los que fueron citados a la reunión y yo no pude estar. Hay veces que la agenda nos come las intenciones, digamos, ¿no? Y la atención de lo urgente a veces hace que uno posponga lo importante. Lo importante es esto, charlar con ustedes, escucharlos, que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Yo voy a hacer un planteo muy cortito, muy simple, muy básico, y después ustedes háganme las preguntas que quieran con toda confianza. Bueno, en primer lugar, para ir seguramente de lo que más les ha llamado la atención en las últimas semanas, las denuncias la semana pasada de tratar de involucrarnos en cuestiones que tienen que ver con la ruptura del orden constitucional, ante lo cual yo me presenté a la justicia e interpuse una denuncia penal contra el presidente Duhalde y contra el comunicador que de alguna manera me perfiló a mí como uno de los participantes de semejante barbaridad, para que den explicaciones, para que le digan a la justicia, que le digan al juez, en forma, ustedes saben que cuando un juez indaga a un testigo, el testigo tiene la obligación de decir la verdad. Y si se comprueba que no dijo la verdad, es perjurio. No así un inculpado. Un imputado no tiene la obligación de decir verdad, pero sí un testigo. Entonces, el juez teóricamente los va a llamar a estos señores, pero ¿qué hay de trasfondo de todo esto? El trasfondo de todo esto es que ven la aparición de un movimiento político con nada, que no tiene padrinos, que no tiene sponsor, que nadie lo financia, que no tiene un canal de televisión como lo tiene Esper, que lo está financiando y lo está bancando. Ven personas independientes en la política, y nada causa más temor que las personas independientes guiadas por sus valores. Es lo que aterroriza a todo el sistema de poder que está compuesto por la política, en sus ambas versiones, Cambiemos, Frente de Todes, todo lo que quieran ver en el espectro político es un gran acuerdo. Los medios de comunicación, los intereses que están detrás de los medios de comunicación masivos, pautados y pagados por el poder, todo este sistema le genera un enorme temor ver gente independiente. Gente que por amor a la patria, gente que cansado, harto y asqueado del nivel de fracaso y el nivel de inmundicia a la cual nos han llevado 4 décadas de gobiernos sucesivos, deciden meterse en la política. Eso genera mucho temor. Genera mucho temor que el año pasado, sin nada, silenciado por los medios, sin recursos, recorriendo el micro de la Argentina, en las 2 elecciones hayamos sacado más de 1 millón de votos. Eso genera mucho temor. Y ese temor, los que tratan de hacer es sacarnos de la cancha sistemáticamente. Y yo se los dije a todos los referentes de nivel nacional, les dije en el mes de marzo y abril, tengan mucho cuidado con las cosas que reproducen en las redes, porque si hay alguien a quien van a tratar de atribuirnos la intención de desestabilizar al sistema democrático, es a nosotros. Y yo hago la diferencia, yo soy opositor al gobierno, soy opositor al presidente Fernández, lo enfrenté en las elecciones del año pasado y lo voy a volver a enfrentar en todas las elecciones que se presenten, pero eso nada tiene que ver con la autoridad presidencial y con el rol presidencial que debe ser respetado y sostenido por todos los argentinos, son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, nada, hecho esta introducción, nos pone un poco en tema, porque el tema que yo quería hablar con ustedes es la sensación de lo imposible, ¿no? Porque a veces uno cuando enfrenta el sistema, cuando enfrenta los medios, cuando enfrenta la política desde el llano, desde su rol de simple ciudadano, parece que todo es imposible. Yo sé que ustedes están sintiendo que esto que estamos haciendo parece imposible. Y yo siempre digo que Argentina está construida sobre los imposibles. Era imposible rechazar las invasiones inglesas con un grupo de gauchos contra las tropas que habían derrotado a Napoleón.
las tropas inglesas que habían derrotado a Napoleón en Waterloo. Era imposible, y lo hicimos. Era imposible cruzar la cordillera, tomar Valparaíso, armar una flota, ir al Perú y darle la libertad a Argentina, Chile, Perú, y lo hicimos. Era imposible un montón de cosas, era imposible integrar el territorio nacional, hasta que Roca puso el pie en el estribo ahí donde están muchos de ustedes en Río Cuarto, y se bajó del caballo en Neuquén, integró el territorio nacional e hizo de la Argentina el mapa que hoy actualmente conocemos. Era imposible enfrentar a las fuerzas británicas con su poderío, aliados de la NATO, con los arsenales de la NATO, y lo hicimos. Entonces, yo sé que ustedes sienten la sensación de lo imposible, y sé que creen que esto es imposible, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer primero porque no tenemos una vocación de poder, no tenemos una vocación de ser nosotros, tenemos una vocación de servir. Y Dios siempre ve con buenos ojos a la gente que está a su servicio. Y porque además nosotros venimos a trabajar no por la postulación de alguien, no por la candidatura de alguien, no por el poder de alguien. Venimos a trabajar por una causa, y esa causa es la patria. Y por esta patria murieron cientos de miles de argentinos para hacerla y después para defenderla. Y nosotros somos conscientes de esa historia. Con lo cual, y el éxito nuestro no está en sustentar el poder. El solo éxito nuestro es decirle a los argentinos, hay un país distinto, se puede construir con lo que hay un país totalmente distinto. Argentina tiene los recursos, Argentina tiene el capital humano, Argentina tiene una herencia de un país que ha tenido gente dispuesta a servir a la patria, dispuesta a trabajar, dispuesta a producir, dispuesta a generar empleo, dispuesta a ahorrar. Ahorrar significa privarse en forma inmediata de una gratificación de carácter inmediato y generar valor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a hacer. Y yo sé que en esta tarea de imposibilidad, cada uno de ustedes se pregunta cómo puede ser que yo pueda hacer semejante patriada, si lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque por algo han tenido la vocación, por algo Dios les ha despertado la vocación de decir, yo creo que la política es una herramienta para el bien común. Y nosotros tenemos que construir esa herramienta para el bien común. Y lo primero que tenemos que hacer para rescatar a la nación argentina del desastre que nos llevaron 4 décadas de políticos ignorantes, corruptos, gobernados desde el exterior por distintos poderes. Lo primero que tenemos que hacer para eso es una herramienta de nivel nacional para poder presentarle a la ciudadanía argentina en el 2023 una herramienta que proponga el rescate de Argentina. Y esa herramienta nacional se llama el Partido Nacional. Y para construir el partido hay que hacer todo lo que hay que hacer. Y yo siempre les digo a todos, vamos a ser el primer partido político que intenta hacerlo trabajando. Y vamos a trabajar para hacerlo. Y esta es la tarea que nos hemos impuesto. Y este primer escalón es el escalón de armar la herramienta. No se puede construir, Miguel Ángel no hubiera podido jamás construir la piedad sin herramientas. Cualquier obra de arte requiere herramientas, cualquier obra arquitectónica requiere herramientas, cualquier obra de ingeniería requiere herramientas, la construcción requiere herramientas. Y la construcción política requiere herramientas, que es el partido político. Entonces yo sé que lo que viene ahora es ingrato, es arduo, es tedioso, es administrativo, juntar papelitos y la ficha, que esté bien firmada, que no esté bien la fe, todo eso es lo que tenemos que pasar. Son los obstáculos que tenemos que pasar para poder hacer una propuesta política que realmente enamore a los argentinos, que los vuelva a enamorar de su país, que los enamore de su patria, que los enamore de su tradición, que los enamore del futuro de sus nietos. Y esto es lo que hay que hacer, y ahora estamos en esa tarea que yo sé que es, a mí me toca en la provincia de Buenos Aires, que es engorrosa, que es ardua, que es aburrida. El año que viene vamos a estar ya en otra partida si logramos armar el partido político, que es la agonalidad de la política, el discurso, hablarle a la gente, ir a las calles, dar debate político, dar debate público, dar debate en los medios. Pero ahora nos toca este primer escalón, triste y aburrido, que así está armado el sistema político está armado para que no lleguen los que no tienen que llegar, nosotros vamos a vencer esa valla. ¿Por qué? Porque partimos de convicciones. ¿Por qué? Porque partimos de valores.
¿Por qué? Porque partimos del corazón y no del cálculo de la cabeza. La cabeza es a veces el gran enemigo del ser humano, porque la teoría de los cálculos lo lleva a decir, ¿y para qué? Es imposible. Por eso el ser humano tiene dos grandes potencias del alma, dice Santo Tomás de Aquino: la razón y la voluntad, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia determina el bien, ¿no? ¿Qué es el bien que hay que hacer? Pero a veces, en ese cálculo del bien, le está faltando la pasión, le está faltando la nafta, ¿no? Es el vehículo la cabeza, pero no es. A veces el vehículo necesita nafta. Entonces dice Santo Tomás de Aquino, la voluntad es la que genera el apetito. ¿Qué quiere decir el apetito? La que genera la tendencia, la que significa el amor, la pasión en ir por ese bien. Eso lo genera la voluntad. Y este es el momento en que Dios está probando y la patria va a probar nuestra voluntad. Así que, bueno, nada, con esta introducción muy breve, quiero escucharlos a ustedes y quiero que ustedes me digan qué es lo que piensan y que me hagan las preguntas que me quieran hacer, con todo gusto. Buenísimo, Juan José, siempre claro y alentador. Es un honor escucharte. Hay segundos, si me estás escuchando, hay gente que está queriendo entrar y no puede. Y hay mucha gente que no está pudiendo ingresar con el audio, pero deduzco que eso es problema de ellos. Sí. En base a las preguntas, no sé, Alfredo, ¿querés empezar? ¿Tenías alguna? Bueno, como no sé si se me escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan José. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo tenía dos preguntas, que no le voy a hacer ninguna de las dos, pero te voy a hacer una pregunta bastante incómoda. Sin ánimo de falta de respeto, por supuesto. Ahora, todo lo que vos dijiste de los poderes, las mafias nacionales, los aliados con las mafias extranjeras, toda esta cosa, necesitan quizás, la oposición natural es un nacionalismo. Pienso en Bolsonaro, pienso en Trump, que están haciendo esa oposición de una batalla encarnizada con ellos. Ahora, no deberíamos, por un lado, buscar más líderes, que no estamos haciendo ahora en el partido, más líderes que se puedan sumar a nos, y por otro lado, cambiar a un tono bastante más transgresor al efecto de incomodar políticamente, ser políticamente incorrectos, no decir siempre lo bueno y lo cosa, sino y un poco, generar un poco más de polémica en cuanto a partido. Bueno, en cuanto a los líderes, nosotros hemos convocado un montón de líderes que se van sumando de a poco, líderes sociales. Ahora, tampoco en un partido que... La gran herramienta para terminar de convocar... ¿Me estás escuchando, Alfredo? Sí, perfecto. La gran herramienta para terminar de convocar es el partido, porque todo el mundo te dice, sí, bueno, bárbaro, sí, yo me sumo, pero ¿tiene un partido? No. Ah, bueno, cuando tenga el partido, llamame. Entonces, porque es el apuro mío de... Nosotros tenemos tiempo jurídico hasta junio del año que viene. Mayo, junio del año que viene. Ahora, mientras antes tengamos el partido, va a ser la mejor cantidad de gente que vamos a convocar. El partido es como la luz, con todo respeto. Cuando uno prende la luz, vienen todos los bichos. Y eso nos va a permitir a nosotros seleccionar las mejores personas para que sean candidatos, para que sean... Nosotros tenemos un montón de líderes que hoy nos dicen, yo no quiero ser nombrado. ¿Por qué? Porque le cortan los contratos, les echan de los trabajos. Estamos trabajando con un montón de gente. No tengo forma Ahora, de correrle, salvo... ¿pueden apagar por favor los micrófonos? La herramienta para terminar de convocar un montón de líderes es el partido. Por eso me apuro por formar el partido. Porque nosotros tengamos el partido, en cada provincia, en cada ciudad del interior, van a empezar a venir los líderes sociales, que ya tenemos un montón, a decir yo quiero ser candidato a concejal. Y en el 2023 yo quiero ser candidato a intendente. Mientras tanto, somos una promesa. Somos todo potencia.
potencia. Ahora con el partido tenemos que ser acto y potencia, ¿no? Entonces, cuando uno es acto, empieza a convocar gente. Eso para la primera pregunta. La segunda pregunta, yo no creo que haya habido un político en la Argentina que haya planteado cosas tan contrasistémicas como las que yo he planteado el año pasado en el debate. Ninguno. Ahora, si vos lo decís por una cuestión de estilo, yo no soy experto, yo no soy un figurón de los medios porque tampoco me invitan. Yo tengo un estilo, tengo una forma. Las cosas que estamos diciendo nosotros no los dice nadie en la política. Entonces yo no sé cuando ustedes se refieren a ser polémicos, ¿a qué se refieren? ¿A que yo me dedique a putear por Twitter? Yo no puteo por Twitter. Odio las redes sociales. Me parecen la última basura de la posmodernidad. Es un lugar donde la gente en forma anónima, es un cuarto oscuro donde cada 10 minutos entran y te cagan a palos. Ahora, tengo Twitter, saqué el Twitter cuando decidí hacer política. Entonces, si nosotros creemos que la solución de la Argentina es tener un estilo adolescente en decir las cosas, no es mi estilo, busquen otro líder. Yo digo las cosas como las digo. Ahora, cada vez que yo hablo con un periodista me dice, pero es muy duro lo que está diciendo. Y yo, ¿sabes qué le contesto? No, es muy duro lo que está pasando, no lo que estoy diciendo. Entonces yo tengo mi estilo. En la comunicación yo soy totalmente abierto. Hay un montón de veces que a mí me presentan piezas de comunicación y digo, mira, a mí la verdad no me gusta, ustedes creen que es buena, nada. Sean todo lo... A mí este tema de confundir la política con un tema de rebelión adolescente, la verdad que a mí me parece que lo que la Argentina necesita son propuestas serias, digamos, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer, con mis limitaciones, por eso te digo, a mí, ninguno de ustedes está trabajando para mí, yo no soy el proyecto de NOS. NOS es un proyecto que está por arriba mío. Entonces, cuestiones de estilo, propónganlo, sí, sugiéranlo, yo un montón de veces, yo tengo mi propio estilo y a los 62 años, la verdad que es bastante difícil de cambiar. Yo me he confrontado contra todo en los últimos 50 años. Confronté con el gobierno de Alfonsín, confronté con el gobierno de Menem, confronté contra el Imperio Británico, confronté contra las mafias, confronté contra todo en la Argentina. Con lo cual, mucho más demostración de... Mira, decía San Ignacio una cosa muy sólida que después lo tomó de alguna manera en la psicología, ¿no? Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces, ¿no? Las personas que andan gritando todavía en las redes determinadas cosas, me encantaría preguntarle de qué adolecen. Yo no tengo un estilo adolescente, yo tengo un estilo, tengo un modelo de liderazgo que tiene que ver con la racionalidad, con la propuesta, con el espíritu de las cosas. Ojalá aparezca un líder dentro del partido que se asemeje más al estilo que vos estás pidiendo. Ahora, en la comunicación del partido, yo creo que nosotros decimos las cosas que no dice nadie. Nadie en la Argentina se atreve a ir contra la ILE, nadie se atreve a ir contra la ideología de género, nadie, en ningún programa de televisión, nadie se atreve a ir contra los 70. Yo fui la primera persona en la Argentina que hablé de las 22.000 mentiras, las 8.000 verdades, la primera persona que por televisión se atrevió a decirlo. ¿Qué más querés? Yo insultar no insulto en términos generales, ofender a las personas no las ofendo en términos generales, pero ese es mi estilo. Perfecto, Juanjo, clarísimo, y lo apoyo. Franco, ¿querés hacer una pregunta? Bueno, dale. ¿Qué tal, Juan José Gómez Centurión? Muchas gracias por la posibilidad de poder conversar con usted. Hola, Franco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi pregunta estaría más bien orientada hacia un punto que usted propone en la plataforma, en el área de seguridad, y estaría relacionado más que todo el tema del crimen organizado. ¿Me podría comentar un poco en qué situación se encuentra la trata de personas en nuestro país? ¿Cómo propone combatirla? ¿Por qué razón? Y esto es una sensación, una apreciación que tengo. ¿Por qué razón los políticos pareciera ser que evitan hablar de esta esclavitud, tanto sexual como laboral? Particularmente me preocupa más la sexual, ¿no? Y antes de ello, de responder la pregunta, sí nos podría dar un marco conceptual de qué es el crimen organizado para usted para poder enmarcar la respuesta. Bien, pero se te entrecortó la primera parte de la pregunta. Si me la podrías repetir, si sos tan amable, Franco. Sí, si me podría comentar un poquito un poco la situación que se encuentra la trata de personas. En realidad, usted en la plataforma
propone en la parte de seguridad trabajar con el tema de trata, con el crimen organizado, combatirlo, ¿no? Entonces me preguntaba si usted nos podría comentar un poco en qué situación se encuentra lo que es la trata de personas en nuestro país, cómo piensa combatirlo, por qué razón me parece que los políticos pareciera ser que evitan este tema, que es una esclavitud del siglo XXI que pareciera ser que todavía no se logra erradicar. Y por último, sí, podría darle un marco conceptual a lo que es el crimen organizado, cosa de poder entender la respuesta. No sé si me logro explicar con la pregunta. Absolutamente, sí, ahora te entendí. No, se te había cortado, la pregunta es muy clara, pero se te había entrecortado y no te entendía que hablabas de la trata de personas. Bueno. Sí, muchas gracias. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado son organizaciones económicas ilegales de carácter transnacional que lo que buscan es generar rentabilidad a través de negocios ilegales. Esto, básicamente, que fundamentalmente siempre son delitos de naturaleza logística en lo operativo y financiera, ¿no? Tienen las dos patas. Con lo cual, esa es la gran vulnerabilidad que tienen los negocios del crimen organizado, porque tienen un enorme volumen en términos operativos logísticos, que ahí está también su filón de vulnerabilidad, digamos, y un gran resultado financiero, que es la otra pata de su nivel de vulnerabilidad. Dentro de esos modelos transnacionales, el crimen organizado siempre es transnacional. Y tiene su correlato, tiene sus bandas, tiene sus carteles, tiene sus organizaciones en cada lugar vinculadas y cartelizadas. ¿Cuáles son los delitos que maneja? Primero, vamos a hablar en nivel en niveles de rentabilidad, digamos, ¿no? Y de generación de valor. Primero, narcotráfico, claramente. Oro, armas, personas, internamente en la Argentina, y en Argentina también en el exterior, ganado, abigeato, contrabando de ganado. El Paraguay se convirtió en la época de Cristina, cuando se prohibió la exportación de carne, en el segundo exportador de carne de Latinoamérica, tercero, después de Uruguay, sin tener rodeos, o con rodeos muy pequeños. ¿Con qué rodeos lo hizo? Un campo en Formosa, en la década perdida de la Argentina, llegó a valer por hectárea el mismo valor que en San Antonio de Areco, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende, no? El negocio era comprar un campo en Formosa, criar ganado en Formosa, pasarlo por el río y Paraguay lo exportaba. Entonces, todos estos negocios están vinculados a un fenómeno de crimen transnacional, que es una amenaza al Estado Nacional. ¿Por qué es una amenaza al Estado Nacional? Dice, bueno, al final de cuentas es un problema económico. No. El tema es que el crimen organizado genera tal grado de poder financiero y en términos de negocios que necesita del Estado, con lo cual corrompe toda la estructura del Estado, la estructura política, la estructura jurídica y la estructura de las fuerzas de seguridad. Por eso es que termina transformándose en un actor estratégico y termina tomando decisiones políticas. Una vez en una reunión cuando era yo director general de aduana, con funcionarios de la Embajada de Canadá. Canadá tiene grupos muy especializados en delito transnacional. Estábamos analizando una operación de tráfico de cocaína de Argentina a Canadá. Bueno, esto nos terminó la operación Bobinas Blancas, la denuncia. Y entonces, cuando tomamos confianza, los canadienses me preguntan y me dicen, dígame, ¿usted qué conoce de Argentina? ¿Cómo puede ser que la Argentina sea el segundo exportador de cocaína de Sudamérica a Europa a través del comercio y en la Argentina no haya carteles? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el servicio que le da un cartel? ¿Para qué se cartelizan las bandas? ¿Por qué se carteliza el crimen? Porque el cartel, el sindicato del crimen, ¿qué es lo que genera? Primero, protección política. Segundo, protección judicial. Tercero, protección policial. Por esto las bandas se asocian. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces le digo, mire, ¿sabe por qué en la Argentina no hay carteles? Porque el cartel es el Estado. El socio del crimen
organizado en el contrabando, el tráfico de personas, la mafia del oro, armas, es el Estado argentino. Distintos organismos del Estado que colaboran con este fenómeno. La trata de personas es un delito aberrante, ¿no? Por tener personas, y vos sabés que es peor todavía de lo que vos pensás. La trata de personas se usa como negocio logístico de intercambio. Entrego cocaína, me llevo personas. Entrego oro, me llevo personas. Entrego armas, me llevo personas. Para aprovechar la carga de vuelta. En la Argentina, el tráfico de personas ha sido intensamente utilizado por la política. ¿Para qué? Lo estás viendo ahora en el conurbano. Para ocupar zonas, para entregarle documentos y retenérselos a la hora del voto. La erradicación de una enorme masividad de ciudadanos extranjeros de países limítrofes, del Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Buenos Aires, está hecho por la política a través de la trata de personas. Yo lo he visto en la ciudad de Buenos Aires. Y además, cuando usted le preguntan, usted cuando pregunta sobre el fenómeno de trata de personas, dice, es muy simple, lo que le tenés que preguntar a la persona que trabaja en un taller clandestino es quién lo trajo. ¿Dónde está su documento? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo apareció usted? Digo, aceptemos tu situación de lugar, Franco. Vos estás sin laburo en la Argentina. Entonces vos un día decís, bueno, yo me voy a ir de trabajador ilegal a Alemania. Entonces te tomás un avión y te vas a Alemania. Es una locura eso. Una persona que viene acá es porque alguien lo trae. Le dijo, no, en la Argentina vas a tener un futuro próspero, yo te voy a llevar, vas a trabajar en una fábrica importante. Entonces los traen, los hacen desembarcar en 11, yo los he visto, le quitan el documento, los meten en taller clandestino y después los mandan a trabajar las quintas de Florencio Varela. Entonces, siempre detrás del crimen organizado está la complicidad de la política y del Estado. Siempre. No sé si traté de ser sintético, ¿no? Para no... No sé si fui claro, Franco. Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Facu, no sé si querés preguntar y presentarte, por favor. Hola, buenas tardes, Juan José. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Soy Facundo Río Cuarto. ¿Todo bien usted? Bien, muy bien, hijo. Bueno, mis preguntas van referidas al tema de la educación. Más que todo, ¿cómo ve usted que está actualmente la educación en todos los niveles y qué propondría para mejorarlo? Y también preguntarle qué le diría a los jóvenes que hoy están estudiando y piensan en recibirse e irse del país para buscar un futuro más prometedor. En general lo que nosotros decimos de la educación está, en términos generales, en pinceladas gruesas, está en nuestra plataforma, digamos, es un tema del cual hablo siempre. Aprovecho y lo saludo a Horacio Malberti, que recién lo veo. Horacio, ¿cómo estás? A ver, la educación, a nosotros nos tratan siempre de hacer olvidar la historia, ¿no? Porque yo siempre digo, es muy importante que nosotros siempre hagamos un raconto de qué pasó en la Argentina. Por dos motivos. Primero, porque los pueblos que ignoran su historia están signados a volver a repetirla. Primer tema muy importante. Segundo, porque lo que pasó en la historia nos marca que los argentinos ya lo hicimos alguna vez. Y el tema de la educación ya lo hicimos. Argentina tuvo un sistema educativo récord en el mundo que en una generación erradicó el analfabetismo. ¿No? Sarmiento decía, gobernar es educar. Entonces, hubo un tiempo hasta que se genera la ley de educación gratuita, laica y obligatoria, el famoso modelo, con todas sus limitaciones, el modelo normalista, erradicó en una generación el analfabetismo. Ese sistema lo destruyeron. Lo destruyeron a través de varias herramientas. Una herramienta fue la ley del año 94, la Ley Federal de Educación, en donde el gobierno nacional, ese modelo de educación nacional, ¿qué hizo? No lo federalizó, mentira que lo federalizó, se lo revolvió a las provincias, garantizando ese día la situación de mayor nivel de inequidad en materia de educación. Porque al otro día de firmada la ley se aseguró
que un chico de Oberá Misiones no iba a tener la misma educación que un chico de La Plata, de Buenos Aires o de un colegio de la ciudad de Córdoba. Eso primer tema. ¿Por qué digo esto? Porque el recurso más importante que tiene un país es su capital humano, no son los recursos naturales. Los japoneses no tienen ni canto rodado en la isla. Lo que tienen son el cerebro de los japoneses. El capital del japonés es el cerebro de los japoneses. El cerebro y el corazón de los japoneses. Con lo cual, ese capital humano uno no puede revolearlo y descentralizarlo y decir hagan lo que quieran con él, porque es un recurso estratégico, y ese recurso estratégico debe estar en un plan nacional de educación. Hay provincias, no es el caso de la provincia de Córdoba, ni de Santa Fe, ni de Mendoza, con otros niveles, pero hay provincias de la Argentina en donde el secretario o el ministro de Educación es el sindicalista docente que lo ayudó al gobernador a ganar las elecciones. Ese tipo decide sobre los planes de educación. Cual hay que volver a recuperar estratégicamente el concepto de un modelo nacional de educación, por lo menos en la primaria. Segundo, otra herramienta de destrucción, le entregaron la educación a 128 sindicatos docentes de la República Argentina. Los sindicatos deben estar para defender los derechos del trabajador, no para conducir como factor de poder una herramienta de naturaleza estratégica como la educación. En la provincia de Buenos Aires, el que maneja el tema de la educación es Baradel. Baradel era portero de una escuela, con todo el respeto a los porteros, pero digo, no es la persona para manejar estratégicamente un modelo educativo. No conozco el caso exacto de Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, cada 10 sueldos docentes, 4 están en el aula. Y 6 están en el modelo de suplencia, en su casa, o haciendo tareas administrativas o en el sindicato. ¿Por qué digo este tema? Porque el modelo de educación en la provincia de Buenos Aires funciona con suplentes. A la maestra que no se enferma le empiezan a hacer bullying, porque lo que necesitan es una suplente. Entonces, este modelo han transformado la educación argentina ni siquiera en comedores, en comederos, donde los chicos van simplemente para comer. Con lo cual, ese fenómeno hay que revertirlo sustancialmente. Nosotros tenemos una serie de propuestas en materia, en materia de educación primaria y secundaria. La secundaria lo proponemos con un sistema compartido entre la práctica y el estudio, para dar capacitación laboral a los jóvenes. Es una de las propuestas que hemos trabajado con mucha integralidad y yo te invito a que la veas, digamos. Para nosotros la educación va a ser un factor clave porque ya te digo, yo creo que el capital humano del país son sus habitantes, el mayor capital que tiene un país, con lo cual la educación es una herramienta fundamental en términos de jerarquizar la educación, jerarquizar el rol docente. Chueco, Juan, cuando nosotros éramos chicos, a ningún padre se le ocurriera pegarle a un maestro. En realidad, vos no le decías a tu padre o a tu madre la sanción que te había puesto un maestro, porque encima ibas a tener otra sanción en tu casa. Entonces, era un modelo bueno o malo, era un modelo de coherencia entre lo que se decía en la escuela y se decía en la casa. Y la primera herramienta para recuperar en la Argentina en materia de educación, primero, antes que las escuelas, son las familias. La familia es el primer lugar de sociabilización, el primer lugar de aprendizaje de valores, el primer lugar donde se aprenden las cosas que uno lo acompañan durante toda la vida. Entonces, digamos, yo creo en la educación formal en materia de currícula, pedagogía, estrategia docente, pero también creo en la educación en términos valóricos. La sociedad debe educar, la familia debe educar, y para eso hay que fortalecer de nuevo todas las sociedades intermedias que este sistema se llevó puesto. Desde el modelo de club de barrio, que el modelo de club de barrio no es un modelo que tiene que ser el dueño del intendente porque el intendente es el que lo paga. Es una sociedad civil, es una sociedad que forma parte de la trama social de una nación, digamos, ¿no? Y eso empieza en la familia. El primer escalón de esa trama social es la familia. Perfecto, muchas gracias, Juan José. Gracias a vos, Facundo.
Marcelo, tu pregunta también es de educación. No sé si Juanjo pudo responder recién o querés seguir ampliando. No te escuchamos, Marcelo. Tenés que activar el audio, el micrófono. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan José? Un gusto poder hablar con usted. Bueno, yo soy de Córdoba Capital. Yo tengo 20 años ya de educación como docente y es un tema que siempre me ha interesado poder saber cuál es el futuro, ¿no? Recién entiendo que estaba escuchando la respuesta sobre el proyecto educativo. Yo plantearía la pregunta en base a volver a tener una educación que dependa de un Estado nacional. ¿Cómo se trabajaría en ese sentido? De decir, bueno, que desde el último alumno de La Quiaca hasta Ushuaia y desde la cordillera hasta la costa, volvamos a tener un proyecto íntegro de país a través de la educación. ¿Cómo lo plantearían? Porque eso es un tema que me afecta a mí desde lo profesional y desde lo vocacional, ¿no? ¿Cómo plantearía el proyecto de país a través de esto, de la educación, y si volvería a ser una sola educación que dependa del Estado Nacional? ¿Se entendió la pregunta? Sí, es muy poco importante. Nosotros cada vez que hablamos... Sí, se entiende, Marcelo. En Argentina nos han acostumbrado que cada vez que hablamos de un problema nos meten adentro de la estructura orgánica del Estado, digamos, ¿no? Y que en realidad las estructuras orgánicas sirven para cumplir con una tarea. No son las tareas las que tienen que estar subordinadas a una estructura orgánica de quién depende y quién manda y si quién es el que dice. Esto pasa fundamentalmente por el presupuesto, pasa por la currícula, por un ordenamiento curricular a nivel nacional, y pasa fundamentalmente por un tema presupuestario, que no quede a criterio de la provincia cuál es el presupuesto que va a emplear en la educación. Después, toda la ejecución es descentralizada, como era el viejo modelo normalista. El viejo modelo normalista no era que todas las maestras dependían del ministro. Había una estructura en cada provincia, una responsabilidad de ejecución en cada provincia, pero había un planeamiento centralizado, fundamentalmente del presupuesto docente. Entonces, la nación, con el mecanismo de mecanismo de coparticipación y entregarle a las provincias, es un mecanismo tramposo que siempre vive bajando los presupuestos operativos concretos. Entonces, con la excusa del fenómeno de la coparticipación, dice, vos haces lo que quieras con la educación. Vos no podés hacer lo que quieras como provincia con la educación. Porque los niños de la provincia son un recurso estratégico de la nación. Con lo cual, esto se implementa a través de dos fenómenos: currícula y presupuesto, ejecución de presupuesto. Después todo lo demás es un fenómeno en la ejecución, es un fenómeno descentralizado, como era el viejo modelo. A ver, en el momento que funcionaba este sistema, se hacían mucho más escuelas de las que se hacen ahora. No de las escuelas que se inauguran 7 veces, no de las escuelas que el mismo edificio le ponen dos nombres de escuelas, uno de la mañana, turno mañana se llama de una forma, turno tarde se llama de otra, para que digan tenemos dos escuelas. ¿Vos lo conocés esto, Marcelo? ¿O no? ¿Sabés cuál es el criterio de este viejo modelo educativo? ¿Me escuchaste? Que te quedaste congelado, Marcelo. No, lo escucho perfectamente. Este viejo modelo educativo decía, las escuelas deben estar hechas de la mejor forma, porque hasta el edificio educa. Cuando vos recorres las provincias y ves lo que determinados gobernadores, determinados intendentes le llaman escuela, te da vergüenza, porque reproduce de alguna manera la visual del medio ambiente donde vive ese chico. Y ahí empezaron las escuelas rancho, ahí empezaron un montón de fenómenos que hay que volver a revertir, porque el edificio educa, porque el contexto educa, porque cómo funcionan los baños educa a un ciudadano en un colegio. Y eso es una cuestión presupuestaria. Y no se lo podés delegar a una persona que forma parte del entramado político de cada una de las provincias. Hay provincias donde podrá funcionar bien, pero ya te digo, currícula y presupuesto debe ser un fenómeno de gestión a nivel nacional, desde mi punto de vista, ¿no? Yo he tenido la ventaja de poder ser docente, bueno, como le comentaba recién, hace 20 años, tanto en la ciudad de Córdoba
en Villa María y en la Cordillera. Yo viví un par de años en la Cordillera, en una escuela de frontera, daba clases ahí. Y bueno, lamentablemente no es la misma, no son las mismas las posibilidades. ¿Dónde viviste? En Uspallata, y daba clases en Punta de Vacas, arriba, en la Cordillera. Y lamentablemente Sí, claro, no conozco mucho. son las mismas posibilidades que tiene un alumno de Córdoba al de Villanueva o al de la Cordillera, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es el proyecto de país y la importancia que el país le da a la formación de sus ciudadanos a través de la educación. Como educador, ¿no? Es lo que me preocupa más. Pero bueno, quedó clara la respuesta, Juan José, gracias. No, gracias a vos, Marcelo. No sé quién sigue ahora con la... Ana y Fran, no sé quién quiere preguntar. Y después, porque tenemos poquito tiempo, Juanjo, vos tenés otra reunión ahora a las 8. Pero después vamos a hacer hasta donde puedas. Si el resto de la gente no se vaya, que vamos a aprovechar que tenemos la oportunidad de tener presente también a Horacio Malberti, que es nuestro representante en la provincia de Córdoba, para que él también diga unas palabras. Así sea que Juan se tenga que ir o no, hacemos más rica esta reunión, que la verdad que está saliendo muy bien. No sé si Ana o Fran, ¿quién quiere hablar? Sí. Vamos, ¿Qué tal? Ana. Yo, Dani, si te parece. Dale. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan José. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un gusto, por supuesto, formar parte de la reunión. Ya como hay poco tiempo, voy directamente a la pregunta. En materia económica, bueno, estuve estudiando las propuestas de NOS en torno al Estado, y mi pregunta era, ¿qué política usted tomaría si estuviera en el gobierno en cuanto a la reducción del gasto público, sobre todo en materia de subsidios o transferencias? ¿Qué sería el primer recorte, llamémosle así, que haría o qué piensa usted hacer respecto a eso? Muy buen punto. A ver, nosotros en esta discusión absurda que sostienen algunas corrientes liberales desde el individualismo contra algunas corrientes populistas con el tema del estatismo, decimos nosotros lo que sostenemos es la sociedad, el concepto de sociedad. Y esto se trasunta también al fenómeno de naturaleza económico. Nosotros no creemos que somos un mercado, nosotros creemos que somos una sociedad que hace interacciones, antes que interacciones económicas, interacciones morales, sociales, culturales, humanas y además económicas. Y eso genera una trama, esa trama social en esas interacciones genera una trama que después en algún libro dice eso es la economía, digamos, ¿no? Entonces, a ver, este fenómeno del gasto público, yo escucho también a los liberales decir en forma histérica, hay que bajar el gasto público, cosa que es cierto, porque el costo fiscal es insostenible. ¿Dónde está parado hoy el costo fiscal? El costo fiscal está parado en un fenómeno de naturaleza político que se llama rehenes, que además es atentatorio contra la República. Argentina tiene el sistema político tiene 12 millones de rehenes del sistema político en materia de planes y subsidios, con dádivas que no les alcanzan ni siquiera para vivir, y no le alcanza la economía para que la economía funcione. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Primero, en términos de república, nuestro primer deber es liberar esos 12 millones de rehenes con trabajo. Para que se pueda generar empleos, hay que generar políticas de empleo. La ley laboral en la Argentina fue hecha en un momento en que se necesitaba sostener el pleno empleo. Hoy eso no existe más. No hay empleo en la Argentina. Ese modelo, con 12 millones de rehenes del sistema de subsidios y dádivas, más el 38% del trabajo en negro, el trabajador argentino es una especie en extinción. Entonces, Argentina necesita producir políticas de producción, políticas de generar empleos, y eso lo que va a traer es una baja significativa del gasto fiscal. El gasto fiscal es una consecuencia, no una causa del tema. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que le estábamos diciendo hace 3 meses al presidente Fernández? 675.000 pymes en la Argentina que son
el 60% de la producción de la mano de obra en la Argentina. Señor, siéntese con las pymes y dígale, mire, si usted contrata, de cada 10 empleados que tiene, contrata un plan social, usted lo descuenta inmediatamente de su anticipo de impuesto a las ganancias. No necesita ni una ley, es una medida administrativa de la FIP. Una pyme de 10 te contrata uno, una pyme de 100 te contrata 10 y así sucesivamente. Tenés entre 2,5 millones y 3 millones de empleos genuinos con salario baja del gasto fiscal de acá hasta fin de año. Ahora, el problema de este tipo de medidas de generar empleos es que, ¿cuál es? Es político, no es económico. ¿Cuál es el problema? El peronismo, y con esto cierro, originariamente, por eso tuvo un fenomenal éxito político, era una alianza entre 3 clases sociales de la Argentina: el trabajador, la clase media y el empresariado. Y eso que le dio un fenomenal éxito político. Hoy el kirchnerismo, abandonando ese viejo modelo peronista, es la alianza con un solo sector, que es los 12 millones de rehenes. El único sostén político que le queda hoy al kirchnerismo son los planes sociales. Fíjense en las listas de diputados el año pasado, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, y no recuerdo en Córdoba, pero fíjense especialmente en la provincia de Buenos Aires ya no hay más sindicalistas que representan a los trabajadores, que es la especie en extinción. ¿Quiénes están? Los piqueteros. Entonces, lo que digo es, ¿quiénes se oponen a que no haya empleo? ¿Cuál es el problema de estas organizaciones paraestatales de piqueteros? La organización estatal de piqueteros lo que quiere es que haya más subsidios, que no que haya trabajo. Entonces, cuando determinados personajes de la propuesta liberal viven cargando las tintas contra el sindicato, le digo, muchachos, el sindicato hoy no es el problema. El problema son las organizaciones de piqueteros que se meten adentro del Estado. ¿Por qué digo organizaciones paraestatales? Porque las paga el Estado. Una organización social se sostiene por sus propios asociados. Estas organizaciones están pagadas por el Estado y lo que buscan es que cada vez haya más subsidios. El día que haya empleo, se les termina el trabajo. Entonces lo que digo es, este es el primer paso para bajar el déficit fiscal. No hay baja del déficit fiscal sino con 12 millones de rehenes. Y esos 12 millones de rehenes hay que darles trabajo, que es lo que están pidiendo. Entonces, el gasto fiscal es imprescindible bajarlo. Ahora es una consecuencia de otras medidas de orden político. En la Argentina el problema no es económico, no es financiero, el problema es político. No sé, Ana, fue una síntesis brutal, pero espero haberte contestado. Sí, muchas gracias, muy claro, gracias. Chicos, yo en 5 minutos empiezo con Dana, si los invito, si quieren estar presentes, va a ser una conversación por ahí más de temas, más de actualidad o más políticos que de otra cosa, pero los invito para que estén presentes en el Instagram si tienen tiempo y si terminan la reunión que ahora va a encabezar Horacio Malberti. ¿Estás de acuerdo, María Laura? Perfecto, Juan José, y sí. Estamos esperando esa charla con Danan, así que apenas cortemos acá, nos vamos a sumar. Y muchas gracias, Juanjo. Siempre es un placer escucharte y un honor también. Y nos da esperanza. Sí, claro, no pierdan las esperanzas. Ustedes van a ser los dueños de un país absolutamente posible. Y sus hijos van a ser habitantes de un país absolutamente posible. No este país imposible que nos ha planteado la política. Yo me despido. Les agradezco infinitamente la presencia y les agradezco infinitamente el esfuerzo, la voluntad y el coraje que tienen de enfrentar este desafío. Así que se los agradezco mucho de corazón y este es mi último servicio a la patria. Pero a ustedes les queda todavía mucho por dar. Así que se los agradezco tremendamente y a no perder energías y a no perder entusiasmo y a no perder la convicción que nosotros somos capaces de dar vuelta a ese partido. Les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias por invitarme a este espacio. María Laura, Juan Carlos, Horacio, a todos me despido con un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias. María Laura, ahí te pasé la administración del Zoom. Yo igual sigo grabando todo. Me quedo en silencio que voy al otro vivo, pero sí, me quedo para grabar el final de la reunión. Pero ya queda de tu mano la administración de la gente. Gracias, Segundo, muy amable. Horacio, te escuchamos. Un placer.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, por lo pronto les quiero decir que, bueno, hay un hecho penoso, doloroso para nosotros. Falleció el referente de, eh, ¿cómo se llama?, de Villa Mercedes, San Luis, que estaba con cáncer desde diciembre del año pasado. Realmente fue un calvario. Una persona muy entusiasta que trabajó muchísimo en un principio y que, bueno, se nos ha ido. Bueno, no sé qué quieren en particular de que hable. Yo les voy a seguir insistiendo siempre con las adhesiones y con las aspiraciones, ¿no? Porque es mi obsesión. Esa es la realidad. Pero no sé en particular si quieren que hablemos de algún tema o quieren ir a escuchar a Juanjo con Danán. Como quieran. Yo entré acá para mirar nomás. No. Entraste, hablas ahora. Está bien. No sé, bueno, Así entusiasmás a todos para que carguen las pilas para seguir adhiriendo y bueno, afiliando. Yo les digo cuál es la situación. A nivel tarjetas, que algunos dicen no tengo, se haciendo un recuento. Porque en realidad hay 2.600 tarjetas de adhesión que a medida que se vayan juntando de aquí se van canjeando en el juzgado federal por tarjetas nuevas. Tenemos 17.000 tarjetas de afiliación dando vuelta también. O sea que hoy por hoy, digamos, tarjetas hay. Es probable que a lo mejor en algunos lugares del interior no hayan llegado a donde tenían que llegar, pero bueno, Jorge está en este momento trabajando en eso. Bueno, como ya les comenté, después de la reunión que hubo de los referentes la semana pasada, nosotros estamos con un nivel de porcentaje bastante bajo. Se le puede atribuir bastante al tema de la pandemia, pero yo creo que más que nada es que tenemos que salir a la calle, no hay otra. Que salir a la calle a buscar gente, a afiliar y adherir. Hay que hacer política las 24 horas, constantemente. Yo no me acuerdo a Jorge le comentaba ayer, yo fui a un mecánico para que me arregle el embrague del auto y estaba insultando al actual gobierno. Y nos pusimos a hablar y hablé de nos. Bueno, en resumen, el tipo se afilió y se adhirió. O sea, aparecen de la nada. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer conocer. Y para hacernos conocer tenemos que caminar la calle. No queda otra. También hemos tocado muchas veces el tema de que tenemos que romper el primer círculo, que es el círculo vicioso que tenemos nosotros con las redes sociales. En eso nos vamos a poner a trabajar. Recién estaba por acá. Bueno, pero ya con Alfredo, ¿cómo se llama? Con Marcelo y demás, nos vamos a juntar este fin de semana para marcar una estrategia provincial con respecto al tema del manejo de las redes. Vamos a comenzar a darle más apoyo a Río Cuarto, que no sé qué fecha, pero tiene elecciones este año para concejales y para intendente municipal. ¿En qué fecha es? ¿La corrieron al final? Se suspendió la del 27 de septiembre y pasa a noviembre, si la cuarentena no se sigue eternizando, ¿no? Por eso, sí, bueno, Río Cuarto está bastante jorobado por lo que estuve viendo en el diario. Sí, estos últimos días. Exacto, tenemos que empezar a darle apoyo tenemos que empezar a darle apoyo a Río Cuarto y me gustaría que intervengan todos porque es una experiencia armar una lista, encarar una campaña, etcétera, etcétera, no es nada sencillo, sobre todo si no se cuentan con recursos, y nos va a servir de práctica a todos para el año que viene tener las elecciones para diputados nacionales y en el 2023, ya lo he dicho muchas veces, vamos a necesitar más de 4.000 personas para integrar listas. No es nada sencillo. Les puedo asegurar que mi experiencia en los municipios con el armado de las listas no es nada fácil, porque siempre falta gente. Entonces también tenemos que empezar a trabajar en eso. Otra de las cosas que tenemos que trabajar es empezar a consolidar a aquellas personas
que ya están metidas dentro, digamos, del núcleo fuerte de Nos Córdoba, lo que va a ser a futuro sus candidaturas. Hay que empezar a perfilarlos. O sea, no se puede generar un personaje de un día para el otro, entonces hay que trabajarlos con tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso de María Eugenia, que es una entusiasta de la zona de Cosquín, que ha trabajado mucho, es la persona que más adhesiones ha generado hasta ahora, y que tiene su interés en presentarse en las elecciones municipales para ocupar un puesto, ojalá sea de intendente, y si no será de concejal, a futuro. Y así empezar a perfilar y empezar a mostrar a esa gente de manera tal de ir armando, haciéndola. En eso estamos trabajando, sabemos cuáles son los plazos, lo estuvimos hablando el otro día. Nuestra intención es tener todas las fichas de adhesión para el fin de enero y todo lo que es afiliación para fines de abril. Y bueno, y en eso tenemos que estar trabajando. Y mientras tanto, bueno, todas estas charlas que hay con distintos referentes, como puede ser obviamente Juan José a nivel nacional, pero las charlas que tienen con Mario y con otra gente, nos van nutriendo de conocimientos para poder justamente después convencer a otras personas que tienen que estar con nosotros. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Fran, ¿querés hacer una pregunta? Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Querés contarle acá al resto del grupo el tema de la huerta ahí en Llorasa? Y cómo va a ser el procedimiento en lo que va de falta del año. Bueno, el tema de la huerta conozco bastante, un poquito más que vos, pero no mucho más. Es el proyecto que está llevando a cabo Pablo, junto con Jorge. Bueno, ya se reconoció el campo que tenemos, ya firmamos un comodato con Domínguez Linares, que nos da inicialmente 1 hectárea y poder extenderse a toda la cantidad de hectáreas que uno necesite. Se fueron ingenieros agrónomos, estuvieron viendo los distintos suelos que tiene el campo de él, se eligió una zona que es la más fértil, la que tiene una capa de tierra más profunda, porque en general en la zona de Mendiolaza, digamos, la capa de tierra es de 10, 15 centímetros nada más y después empieza piedra. Bueno, se buscó una zona donde hay un manto de tierra más profundo, intervinieron 2 ingenieros agrónomos. Bueno, la idea, lo próximo es comenzar a hacer un desmalezado de la zona elegida y bueno, y comenzar ahora en primavera con el sembrado de distintas hortalizas. A futuro el proyecto habla de hacer granja, o sea, tener animales de granja, plantar frutales, etcétera, etcétera. Pero eso ya es a mayor tiempo. Hoy por hoy, digamos, lo que se piensa hacer para esta temporada de primavera-verano es todo lo que es fundamentalmente verduras y hortalizas. Eso es más o menos el proyecto de granja. La idea es después replicarlo en otros lugares donde también se ha conseguido tierra, que es interesante. Y después, bueno, la otra cosa que estamos comenzando a hacer es equipos de trabajo sobre distintos temas. Con María Eugenia hemos estado hablando en particular de todo el tema que es ecológico. Yo, por mi parte, estuve hablando con gente entendida en el tema, que ya después la voy a contactar con María Eugenia. Tenemos un problema muy grave en Córdoba, que es todo lo que es la contaminación de las cuencas hídricas, todas las cuencas hídricas, que es algo que nadie le da ningún tipo de solución. Después, bueno, vamos a ir viendo todos los temas que nosotros a futuro vamos a tener que plantear cuando haya campaña, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las soluciones a los distintos problemas que nosotros vemos en Córdoba? Para lo cual hay que ir comenzando a generar equipos de trabajo con tiempo que vayan siguiendo esos problemas que hay y cuáles son las soluciones que le podemos aportar nosotros. Y por último, así como cosa importante, estamos ya algunos abogados de Nos Córdoba, están viendo para que conformemos una fundación que nos va a servir mucho desde varios puntos de vista, pero que sí la necesitamos de manera tal de que dentro de esa fundación
estén trabajando, estén dentro de la misma esos grupos de trabajo. No sé, Fran, si está contestada tu pregunta. O sea, está contestada además, digamos. Sí, totalmente sacado de duda. Muchas gracias, Horacio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Horacio, más que pregunta, un pedido. Sí, plata no tengo. Hay gente de todos lados. Yo les pido, por favor, si tienen conocidos en Río Cuarto, previa charla acerca de nos, que me pasen el contacto para yo tomar cartas del asunto y ver si los puedo incorporar. Está muy complicado acá el tema en Río Cuarto, muy complicado conseguir gente. Es una ciudad un poco particular esta. Entonces, necesitaría que por favor, si tienen gente conocida, o le dan mi teléfono o me pasan el teléfono, pero primero ustedes hagan un ablande, ¿cierto? Por supuesto que no sean kirchneristas, porque eso no lo convencen ni con una masa. Nada más, gracias. Bueno, yo a medida que vayan surgiendo te los voy a ir pasando los contactos. Lo que puedo hacer es, que creo que ya te lo mandé, todo lo que la gente que estuvo de fiscales, que muchos son evangélicos y se han ido para seguir a Valores para mi País, y otros que han ido anotándose en Afiliátenos. Esos hay que verlos y llamarlos de nuevo, porque hay muchos que están convencidos de que están afiliados, y la afiliación se da únicamente a través de las tarjetas. Ese es un tema que lo hemos estado viendo sobre todo acá en la capital, gente que estaba convencida que estaba afiliada, y no es así. Yo te voy a pasar de nuevo esas listas, si no te las pasó Jorge, semanalmente se van actualizando, y bueno, y hay gente para seguir contactando. Yo creo también que no ha favorecido mucho el tema de la pandemia para hacer reuniones y demás, pero... Justo que íbamos a hacer alguna cuestión de salir, y eso pasa bien y se triplican los casos. Un problema grave que tenemos ahora acá en Río Cuarto. Pero bueno, no obstante la particularidad que tiene Río Cuarto, a lo mejor